La cita de los secretos. La primera vez que la vi, supe que algo no estaba bien. Era demasiado perfecta. El cabello cuidadosamente arreglado, la sonrisa que parecía ensayada y una manera de moverse que parecía calculada. Pero, como siempre, me dije que estaba exagerando. Las personas normales no piensan como yo, no observan como yo. Quizás era solo una mujer bonita en una cita. Nos encontramos en un restaurante discreto, uno de esos lugares donde la luz es tenue y la música demasiado suave para ser incómoda. Al principio, todo parecía como cualquier otra cita. Pedimos vino, compartimos algunas bromas ligeras y hablamos de nuestras vidas, aunque, claro, nada demasiado personal. Los detalles que compartí fueron cuidadosamente seleccionados. Sabía que la apariencia importaba en este juego, y mi historia era tan genérica como podía serlo. Una infancia en un suburbio, trabajos aburridos en oficinas sin rostro. A nadie le importa eso, pero ella era diferente. Tenía un aire de misterio, como si cada palabra que saliera de su boca estuviera filtrada por una capa de secretos. Sin embargo, jugó el papel a la perfección. Me contó historias de su vida, de su amor por la fotografía y su trabajo en una galería de arte. Se rió cuando debía reírse y mantuvo contacto visual lo suficiente como para parecer interesada, pero no demasiado para parecer invasiva. Era una actuación, y lo sabía. Yo mismo no soy una persona común. Mi vida se ha desarrollado en las sombras, moviéndome entre trabajos que no existen en ningún registro oficial. Asesino a sueldo. Suena tan melodramático, pero en esencia, eso es lo que soy. Acepto trabajos, elimino objetivos y desaparezco en la oscuridad. Así ha sido durante años. Y si estaba en esta cita, no era por accidente. Algo me atrajo hacia ella, aunque en ese momento no sabía qué. Mientras la noche avanzaba, la conversación giró hacia temas más profundos. Nos permitimos unos momentos de vulnerabilidad, como si ambos intentáramos medir los límites del otro. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien te está observando? Me preguntó mientras acariciaba la copa de vino, sus ojos buscando los míos con una intensidad que no había visto antes. A veces, respondí, manteniendo mi tono ligero, pero alerta. No era una pregunta común para una primera cita. Pero eso es parte de vivir en la ciudad, ¿no? Siempre rodeados de gente, siempre observados. Ella sonrió, pero fue una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Sí, supongo que tienes razón, dijo, tomando un sorbo de vino. El silencio que siguió fue tenso. Estaba claro que ambos estábamos danzando alrededor de algo, pero ninguno quería ser el primero en hablar. Finalmente, rompí el hielo. Entonces, ¿por qué aceptaste esta cita? Pregunté, inclinado ligeramente hacia adelante, esperando verla titubear. Ella no lo hizo. En cambio, me devolvió la pregunta con una sonrisa enigmática. ¿Por qué la aceptaste tú? Hubo algo en la forma en que lo dijo que me hizo sentir que estábamos hablando de más que solo una cita. Estaba comenzando a atar cabos. Las sutilezas, las señales. No podía ser coincidencia. Me había acostumbrado a leer a las personas y esta mujer estaba ocultando algo, no lo suficiente para levantar alarmas inmediatas, pero lo suficiente como para hacerme sentir incómodo. Empecé a preguntarme si ella también sabía lo que yo hacía para vivir. El camarero llegó con la cuenta y, por un momento, ambos nos sumergimos en el ritual incómodo de decidir quién pagaría. Al final, pagué yo. A veces, es mejor mantener las apariencias. Salimos juntos del restaurante y comenzamos a caminar por la calle desierta. Era tarde y el frío de la noche se hacía más intenso. El silencio entre nosotros era palpable, cargado de una tensión que ya no podíamos ignorar. Es una noche bonita, comentó ella, rompiendo el silencio, mirando hacia el cielo. Sí, lo es, respondí, aunque mi mente estaba muy lejos de admirar las estrellas. Caminamos en silencio por un rato más hasta que, finalmente, me detuve. No podía seguir con este juego sin obtener respuestas. Mira, sé que esto no es una cita normal, dije, dándome la vuelta para enfrentarla. Ambos estamos aquí por una razón y no tiene nada que ver con el destino o la casualidad. Sus ojos se entrecerraron levemente, pero no se sorprendió. Al contrario,
pareció relajarse, como si hubiera estado esperando que llegáramos a este punto. «Tienes razón», dijo suavemente, sacando un pequeño cuchillo de su abrigo, que brilló bajo la luz de una farola cercana. «Pero me temo que esta noche no terminará como esperabas». El instinto de supervivencia se activó de inmediato. Mi mano se deslizó dentro de mi chaqueta, donde tenía un arma oculta, pero no la saqué. Aún no. No hasta saber exactamente en qué me estaba metiendo. «Entonces, ¿para quién trabajas?», pregunté, intentando ganar tiempo, manteniéndola hablando. Ella sonrió, pero fue una sonrisa fría, calculada. «Lo mismo podría preguntarte. Pero creo que ambos sabemos que no somos aquí por coincidencia. Nos enviaron a matarnos mutuamente». Sentí como un nudo se formaba en mi estómago. Todo encajaba. El misterio, la tensión, la forma en que nuestras historias parecían tan perfectamente alineadas. Habíamos sido contratados para eliminar al otro. Pero, ¿quién había orquestado esto? Y, lo más importante, ¿por qué? Ella dio un paso hacia mí, y yo instintivamente retrocedí. No quería matarla. No todavía. Había algo en todo esto que no entendía, y hasta que no tuviera todas las piezas del rompecabezas, no podía permitirme actuar. «Podríamos simplemente irnos», sugerí, aunque sabía que era una esperanza vana. «Ninguno de nosotros tiene que morir esta noche». Ella se rió, pero no había alegría en ese sonido. «Sabes que eso no es posible. Ambos tenemos órdenes y ninguno de nosotros puede desobedecerlas». El frío aire de la noche parecía más intenso, como si el mismo entorno estuviera conspirando para atraparnos en esta trampa mortal. Sabía que no había escapatoria, pero aún así, parte de mí quería creer que podía salir de esto sin tener que derramar sangre. «¿Quién te contrató?», pregunté, aún esperando obtener una respuesta que me ayudara a resolver este enigma. Ella me miró, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. «No importa. Lo único que importa es que esta noche, uno de nosotros no volverá a casa». En un instante, ella se abalanzó sobre mí, el cuchillo en alto. Fue puro instinto lo que me salvó. Me aparté a un lado, sacando mi propia arma y apuntándole. Pero, antes de que pudiera disparar, algo dentro de mí se detuvo. No quería matarla. No sabía por qué, pero había algo en ella, algo más profundo que el simple hecho de ser otra asesina a sueldo. Algo que me decía que había más en esta historia de lo que ambos comprendíamos. Ella me miró, jadeante, con el cuchillo aún en la mano, pero tampoco atacó de nuevo. Estábamos atrapados, ambos conscientes de que nuestras vidas pendían de un hilo. Y entonces, lo supe. Ambos éramos piezas en un juego mucho más grande. Alguien nos había manipulado desde el principio, alguien que quería vernos enfrentarnos. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? La respuesta nunca llegó, porque en ese momento, escuché el disparo. Sentí un dolor punzante en el pecho y miré hacia abajo, viendo la sangre que manaba de la herida. Ella me miró con horror. No había sido ella. Alguien más estaba allí, y mientras me desvanecía en la oscuridad, supe que nunca sabríamos quién había jugado con nosotros. Un extraño en mi casa. No podía dejar de sonreír mientras caminaba por las calles tranquilas de la ciudad. La brisa fresca de la noche acariciaba mi rostro y las luces de las farolas proyectaban sombras suaves sobre el asfalto. Acababa de vivir la mejor cita de mi vida, una que nunca habría esperado. Me sentía ligera, emocionada, con la cabeza llena de pensamientos sobre él. Nunca me había sentido tan conectada con alguien desde el primer momento. Todo había sido perfecto, la conversación, la comida, el paseo después de la cena. No dejaba de pensar en cómo sonreía, cómo me miraba a los ojos como si entendiera cada rincón de mi mente. Al llegar a mi casa, una sensación de confort me envolvió. Me encantaba mi pequeño refugio, un departamento acogedor en una zona tranquila de la ciudad. Pero esa noche, mientras subía las escaleras, algo me inquietó. Tal vez era la emoción aún latente, la adrenalina de la noche, o quizás una sensación sutil que mi subconsciente intentaba advertir. Cuando llegué a la puerta de mi casa, noté algo que no debería estar allí, una carta en el buzón. Normalmente, no recibo correspondencia a estas horas.
Al sacar el sobre, noté que era de color crema, con mi nombre escrito a mano. El remitente me dejó helada. La cita apenas había terminado. ¿Cómo podía haber una carta de él en mi buzón antes de que llegara? Abrí la carta mientras mi mente corría, buscando una explicación lógica. Tal vez la había dejado antes de la cita, una especie de gesto romántico anticipado. Sin embargo, lo que leí me dejó fría. Querida, sé que acabas de regresar a casa. Espero que hayas disfrutado de nuestra noche tanto como yo. Estoy escribiendo esto para decirte que esta cita será inolvidable, pero no de la manera que piensas. El corazón me empezó a latir más rápido. La escritura era suya, no había duda. Cada palabra estaba impregnada de una familiaridad que me dejó inquieta. Continué leyendo, mis manos temblando levemente. Te he observado durante semanas, planeando este momento con precisión. Cada detalle, cada palabra, cada gesto, todo calculado para que confiaras en mí. Y sé que lo has hecho. Sentí una punzada de alarma. Mis ojos repasaban las líneas con rapidez, como si mi mente no quisiera creer lo que estaba leyendo. Estás a salvo, por ahora. Pero hay cosas que no sabes, cosas que nunca podrías imaginar. Te elegí a ti porque supe que serías perfecta, la perfecta compañera para una noche como esta. No pienses que es casualidad. Me quedé inmóvil en la entrada de mi casa, incapaz de respirar con normalidad. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era algún tipo de broma retorcida? Volví a leer la carta, esperando encontrar alguna pista de que todo esto era una especie de malentendido, pero el tono sombrío de las palabras me dejaba claro que no lo era. Decidí entrar en casa, cerrar la puerta y respirar profundamente. Necesitaba aclarar mi mente. Tal vez, después de todo, era solo una broma o una forma extraña de continuar con lo que había sido una cita increíble. Aunque lo que decía me perturbaba, me aferraba a la idea de que todo tenía una explicación lógica. Encendí las luces y me dirigí al salón, donde todo estaba exactamente como lo había dejado antes de salir. La carta aún estaba en mi mano, la arrugaba sin darme cuenta. Revisé la hora en el reloj de la pared, el tiempo parecía haberse detenido. De repente, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era un mensaje de él. ¿Te has divertido? Quiero verte pronto. Ese mensaje parecía normal, pero después de la carta, me parecía todo menos casual. No sabía qué responder, mis manos temblaban sobre el teclado, pero finalmente decidí no contestar. Apagué el teléfono y me dejé caer en el sofá, intentando procesar lo que estaba pasando. Mientras me acomodaba, noté algo extraño en la habitación. Una leve corriente de aire frío rozaba mi piel, algo que no había sentido antes. Mi mirada recorrió lentamente la habitación hasta que vi la ventana del fondo ligeramente entreabierta. Sabía con certeza que la había dejado cerrada antes de salir. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente y la sensación de incomodidad que había ignorado empezó a crecer en mi pecho. Con pasos vacilantes, me acerqué a la ventana. La cerré con rapidez, tratando de calmarme, pero una voz en mi cabeza repetía que algo no estaba bien. Volví a mi teléfono, con la esperanza de recibir algún mensaje más que explicara todo, pero la pantalla permanecía en silencio. De repente, escuché un ruido sordo proveniente del pasillo. Era suave, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme detenerme en seco. Me quedé paralizada durante unos segundos, esperando que fuera solo mi imaginación. El sonido se repitió, esta vez más claro. Alguien, o algo, estaba en mi casa. El miedo se apoderó de mí. Mi mente corría con todas las posibilidades, desde un intruso hasta alguna alucinación causada por el estrés. Tomé el primer objeto contundente que encontré, una lámpara, y me acerqué lentamente al pasillo. El pasillo estaba oscuro, con la única luz proveniente de la sala detrás de mí. Caminé hacia la habitación, mi corazón palpitando en mis oídos. Escuché otro sonido, esta vez el crujido del suelo bajo el peso de alguien. Sentí una presencia, invisible pero inconfundible, y el miedo se volvió tangible, pesado en mi pecho. Cuando llegué a la puerta de mi habitación, la empujé lentamente. Al principio no vi nada fuera de lo común. La cama estaba tal como la había dejado, las cortinas cerradas y el armario entreabierto como de costumbre. Pero algo llamó mi atención. Una sombra, algo se movía en el reflejo del espejo,
pero no correspondía a mi movimiento. De repente, todo cobró sentido. Mi respiración se cortó cuando lo vi. Allí, en el reflejo del espejo, estaba él, mirándome fijamente desde el fondo de la habitación. Giré de golpe, pero no había nadie. El frío me invadió de pies a cabeza y el pánico se apoderó de mí. La carta, los sonidos, la ventana, todo había sido una preparación, una advertencia, y yo había caído en su trampa. Traté de salir corriendo de la habitación, pero antes de que pudiera dar un paso, sentí una mano helada apretando mi brazo. No estaba sola. El resto de la noche es un vacío. No recuerdo cómo llegué al suelo, ni cómo la oscuridad me envolvió completamente. Lo siguiente que supe fue que me desperté en el salón, la luz del amanecer filtrándose por las ventanas. Todo parecía normal, pero yo sabía que nada lo era. Revisé mi teléfono. Un último mensaje había llegado mientras estaba inconsciente. Nos volveremos a ver muy pronto. Cuídate. Desde ese día, he sentido su presencia cada noche, su sombra acechando en cada rincón. Y aunque parezca increíble, lo más aterrador no es saber que está allí, sino que, con cada día que pasa, siento que lo estoy esperando. La mujer misteriosa. Cuando la conocí por primera vez, nunca imaginé lo que se escondía detrás de su sonrisa cautivadora. Fue en una de esas aplicaciones de citas. Aquel mundo virtual siempre había sido un terreno incierto para mí, pero después de algunos fracasos, me decidí a darle una oportunidad más. Su perfil destacaba entre todos los demás, un aura de misterio, inteligencia y esa mirada intensa que parecía atravesar la pantalla. Parecía diferente. Se llamaba Lucía, aunque sospecho que ese no era su verdadero nombre. Nuestra primera conversación fue agradable y en poco tiempo intercambiamos números. Fue rápido, tal vez demasiado rápido. Pero su inteligencia me enganchó y para cuando me di cuenta, estaba pensando en ella incluso antes de que hubiéramos quedado en persona. Cuando propuso vernos, acepté sin dudarlo. El primer encuentro fue en un pequeño café en el centro de la ciudad, uno de esos lugares tranquilos donde puedes conversar sin el bullicio del exterior. La recordé desde que la vi entrar, cabello oscuro, ropa sencilla pero elegante y esa mirada, intensa como en su foto. Todo en ella parecía cuidadosamente calculado. Durante la cita, hablamos de cosas triviales, pero sentía que cada palabra suya ocultaba algo más profundo, algo oscuro que no podía descifrar. A lo largo de las siguientes semanas, salimos varias veces. No sé cuándo exactamente comencé a sentirme incómodo, pero hubo señales. Comentarios fugaces sobre su pasado, cosas que no cuadraban. Siempre me han fascinado los secretos de las personas, me dijo una noche, mientras me miraba fijamente, casi desafiándome a que le contara los míos. No le di mucha importancia en ese momento, aunque algo en su tono me hizo sentir vulnerable. Sin embargo, la atracción que sentía por ella era tan fuerte que deseché esas dudas. Había algo más, algo perturbador en la forma en que parecía estudiarme, como si cada palabra que decía fuera almacenada, analizada. Pero yo seguía ciego, hipnotizado por su encanto. Nos fuimos conociendo más y más, o al menos eso creía. Ella compartía detalles vagos de su vida, manteniendo siempre una parte de sí misma fuera de mi alcance. Cuando le pregunté sobre su familia o amigos, cambiaba de tema con una elegancia desconcertante. No es importante, decía, como si esas relaciones humanas fundamentales fueran insignificantes para ella. Un día, me pidió que la acompañara a su casa. Me mostró su apartamento, ordenado, limpio, pero casi desprovisto de personalidad. No había fotos de amigos o familiares, ni objetos que indicaran alguna historia personal. Solo había un cuadro grande colgado en una de las paredes, una pintura abstracta de colores oscuros que me produjo una extraña sensación de ansiedad. Cuando le pregunté sobre ello, sonrió de una manera que no había visto antes y dijo, «Es mi recuerdo de algo muy personal». Esa noche, mientras dormíamos juntos por primera vez, tuve un sueño extraño. En él, veía una figura femenina en un callejón oscuro, sosteniendo algo en sus manos. No podía ver su rostro, pero su postura irradiaba una maldad fría. Me desperté sobresaltado y la encontré mirándome, con esos ojos insondables fijos en mí.
¿Estás bien?, preguntó suavemente. Mi corazón latía rápido, pero solo asentí y volví a cerrar los ojos, aunque no pude dormir el resto de la noche. Con el tiempo, comencé a investigar un poco más sobre ella. No tenía perfiles en redes sociales, ni rastro en ninguna parte. Había algo inquietante en la forma en que su vida no parecía existir más allá de nuestras citas. Empecé a sentir que algo no estaba bien, pero seguía ignorando mis instintos, tratando de convencerme de que solo era mi mente jugándome malas pasadas. Después de todo, había pasado tanto tiempo sin encontrar a alguien con quien conectar de esta forma, pero un día, todo cambió. Habíamos quedado en su apartamento nuevamente. Esta vez, llegó un poco tarde, lo que me permitió pasear por su sala con mayor libertad. Me di cuenta de que había una puerta al final del pasillo que nunca había visto abierta. La curiosidad me invadió, y aunque sabía que no debía hacerlo, me acerqué. Intenté girar la perilla, pero estaba cerrada. No pensé mucho en ello hasta que vi, junto a la puerta, algo que no debía estar allí, una pequeña llave. Mi mano temblaba mientras la cogía. Dudé por un momento, pero algo dentro de mí, una mezcla de adrenalina y temor, me impulsó a girarla en la cerradura. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación oscura, apenas iluminada por la luz de la calle que se filtraba a través de una pequeña ventana. Al principio, no vi nada fuera de lo común. Parecía una habitación de almacenamiento, con cajas apiladas y algunos muebles cubiertos con sábanas. Sin embargo, cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, noté algo en una esquina que me hizo detenerme. Eran cuadernos, docenas de ellos, apilados con meticulosidad. Me acerqué, movido por una mezcla de intriga y miedo. El primero que abrí contenía solo nombres, escritos en letra pequeña y elegante. Nombres, fechas y breves descripciones, pero el siguiente cuaderno fue el que me heló la sangre. En él había recortes de noticias. Personas desaparecidas, todas vinculadas a citas a través de aplicaciones. Había algo más. Una foto. Mi foto. Tomada sin que yo lo supiera. Sentí un frío en el estómago, como si un abismo se hubiera abierto bajo mis pies. De repente, escuché el sonido de la puerta cerrarse detrás de mí. Me volví, y allí estaba ella, mirándome con una expresión que nunca antes había visto. Ya no era la mujer encantadora y misteriosa que había conocido. En sus ojos había algo oscuro, frío, calculador. No deberías haber visto eso, dijo con una voz tranquila, como si nada fuera fuera de lo común. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Retrocedí, buscando desesperadamente una salida, pero su presencia llenaba la habitación. «Sabes», dijo con una sonrisa torcida, «eres el número siguiente en mi lista. Has sido tan fácil, tan confiado». El pánico me envolvió, y sin pensarlo, intenté correr hacia la puerta. Ella se movió rápido, demasiado rápido. En un segundo, sentí una presión en mi espalda, y después, nada más. El dolor fue agudo, pero breve. Mientras caía al suelo, escuché su risa suave, un sonido que nunca podré olvidar. Lo último que vi antes de que todo se oscureciera fue su rostro, observándome con frialdad, mientras murmuraba, «No te preocupes, tu nombre estará bien guardado». Cita a ciegas. Acepté la invitación como una señal de que, tal vez, era momento de abrirme a nuevas posibilidades. Habían pasado meses desde que estuve en una relación y aunque me consideraba independiente y fuerte, había algo en la soledad que se hacía más pesado con el paso del tiempo. Mi amiga Laura me habló de esta cita a ciegas con tanta seguridad que su entusiasmo me arrastró. «Es perfecto para ti», me dijo, «encantador, inteligente, divertido, te va a encantar». La idea de una cita a ciegas siempre me había parecido algo arriesgada, pero en ese momento decidí lanzarme. Nos encontramos en un restaurante elegante, discreto, con luces tenues que creaban una atmósfera cálida. Él llegó exactamente a la hora acordada. Alto, con una sonrisa encantadora y una mirada segura. Se presentó con la confianza de alguien acostumbrado a dejar una buena primera impresión. «Es un placer conocerte», me dijo, su voz suave pero firme, estrechando mi mano de una manera que era ni demasiado formal ni demasiado familiar.
Todo en él era perfecto. La cena fue excepcional. Conversamos sobre todo y nada a la vez. Era el tipo de charla que te hace perder la noción del tiempo, libros, películas, viajes. Me sorprendió lo bien que fluía la conversación, lo atento que estaba, como cada vez que mencionaba algo sobre mí, él parecía genuinamente interesado. Hacia la mitad de la cena, me dijo algo que me dejó intrigada. Mencionó, en tono casual, que sabía que me gustaba el vino tinto, específicamente el Merlot. Me reí, algo nerviosa, porque efectivamente era mi favorito, pero no recordaba haberlo mencionado durante la conversación. ¿Cómo lo supiste?, pregunté, tratando de mantener un tono ligero. Intuición, respondió, guiñándome un ojo de manera juguetona. Lo dejé pasar. Después de todo, ¿quién no disfrutaría de una pequeña coincidencia agradable en una cita? Sin embargo, conforme avanzaba la noche, algo en su comportamiento comenzó a parecerme ligeramente incómodo. Había pequeños detalles que no podía ignorar. Sabía sobre mi trabajo, lo cual podría haber sido algo que Laura le mencionó, pero cuando empezó a hablar sobre mi antiguo empleo en una editorial, algo que nunca mencioné, me tensé. Intenté restarle importancia. Tal vez Laura le había dado más detalles de los que pensé y él simplemente estaba siendo detallista. Sin embargo, lo que comenzó como una inquietud se convirtió en un escalofrío cuando me comentó que conocía el parque donde solía correr por las mañanas. Es hermoso a esa hora, ¿verdad?, dijo, con una sonrisa despreocupada. Mis manos comenzaron a sudar. Sentí que el aire del restaurante se volvía pesado. Nadie, excepto unos pocos amigos cercanos, sabían que corría en ese parque todas las mañanas. ¿Cómo lo sabía él? Traté de no mostrar mi nerviosismo, pero estaba segura de que había notado el cambio en mi actitud. De repente, la conversación, que había fluido tan fácilmente antes, comenzó a sentirse tensa. Miraba el reloj, buscando una excusa para terminar la noche cuanto antes. ¿Te gustaría que te lleve a casa?, preguntó, con un tono de voz que seguía siendo amable, pero que ahora sonaba diferente. Como si supiera que algo estaba mal, pero no le importara en absoluto. Me apresuré a rechazar su oferta. No, no te preocupes. Me gustaría caminar un poco para despejar la mente, respondí, tratando de sonar lo más relajada posible. Nos despedimos de manera cordial en la puerta del restaurante, aunque mi sonrisa era forzada. Él se inclinó para darme un beso en la mejilla, y su toque fue más prolongado de lo necesario. Mientras me alejaba, sentí su mirada fija en mí, observándome hasta que desaparecí en la esquina. A medida que caminaba, traté de racionalizar todo. Estaba exagerando, severamente. Tal vez Laura le había contado más cosas de las que pensaba. Podría haber sido una coincidencia. Pero algo en mi interior gritaba que había algo profundamente equivocado. No podía sacudirme la sensación de que no estaba sola, como si alguien me estuviera observando. Mi paranoia aumentó cuando llegué a mi edificio. Revisé mi teléfono y no había mensajes nuevos, lo cual me dio un poco de tranquilidad. Pero justo cuando iba a entrar al portal, me detuve en seco. Había una figura en la penumbra al otro lado de la calle, casi inmóvil, observando. No podía distinguir sus rasgos, pero algo en su postura me resultaba familiar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No quise quedarme para averiguarlo. Subí rápidamente las escaleras hasta mi apartamento y cerré la puerta con llave. Ya en casa, traté de sacudirme el miedo irracional. Me senté en el sofá, tomando mi teléfono, y me decidí a enviarle un mensaje a Laura para que me explicara qué tanto le había contado a él. Sin embargo, antes de que pudiera escribir, escuché un ruido sordo en la cocina. El sonido me paralizó. Era como si algo se hubiera caído, pero yo estaba sola. Tragué saliva y me puse de pie lentamente, sintiendo como cada fibra de mi cuerpo me decía que no debía ir a investigar, pero la curiosidad me empujaba hacia allí. El pasillo hacia la cocina parecía interminable, con cada paso aumentando la tensión en mi pecho. Cuando llegué, todo parecía estar en su lugar. Mi taza de café de la mañana aún estaba en la encimera y la nevera estaba cerrada. Me di la vuelta, lista para regresar al sofá, cuando algo en el suelo llamó mi atención. Era un sobre, blanco, con mi nombre escrito a mano. Mi estómago se revolvió. No lo había visto antes. Temblando, lo recogí y lo abrí. Dentro había una sola hoja,
con pocas palabras escritas. Sabía que disfrutarías de nuestra noche. Nos veremos muy pronto, en tu lugar favorito. Sentí que el aire me faltaba. ¿Cómo había llegado esa carta a mi casa? ¿Cómo había entrado? Él. Mi mente corría en todas direcciones, tratando de encontrar una explicación lógica, pero cada una era más aterradora que la anterior. Sabía que algo estaba muy, muy mal. El Club de los Corazones Rotos. No sé en qué momento me convencí de ir, pero cuando miras hacia atrás en tu vida, hay decisiones que simplemente parecen inevitables. Mi última relación había terminado de forma desastrosa y el vacío que dejó no era solo emocional. Se sentía como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Fue en esa vulnerabilidad donde encontré el Club de los Corazones Rotos. Me enteré de él por pura casualidad. O, al menos, eso creí. Una noche, mientras me tomaba un trago en el bar más cercano a mi departamento, un hombre se sentó a mi lado. Tenía un aire de tranquilidad, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Nos enfrascamos en una conversación casual sobre relaciones fallidas, que eventualmente se tornó en algo más profundo. Fue entonces cuando me habló del club. Es un lugar para desahogarse, dijo, mientras giraba su vaso entre sus dedos. Un espacio donde no eres juzgado por tus fracasos amorosos. Todos hemos estado ahí, ¿no? Mi curiosidad aumentó. Me sentía fuera de lugar en mi propia vida, y la idea de un lugar donde otros lidiaran con el mismo dolor resultaba tentadora. Sin pensarlo mucho, acepté la invitación que me extendió con una tarjeta negra y un críptico logo en relieve. Esa misma noche, me dirigí al lugar. No había dirección en la tarjeta, solo coordenadas que, al ingresarlas en mi teléfono, me llevaron a una mansión en las afueras de la ciudad. La estructura era imponente, antigua, y parecía que el tiempo había hecho un pacto con ella. Las luces exteriores eran mínimas, apenas lo suficiente para guiarte hasta la puerta principal. Al cruzar la entrada, fui recibido por una mujer con un vestido negro que me pidió que entregara mi teléfono y cualquier dispositivo electrónico. La discreción era importante, me explicó, y no debía preocuparme por el mundo exterior mientras estuviera allí. Era el tipo de frase que normalmente me habría puesto en alerta, pero en ese momento había algo extraño que me empujaba a seguir adelante. La sala principal del club era todo lo que esperaba. Luces suaves, música en un tono bajo y una atmósfera pesada, como si cada persona allí cargara con años de decepción amorosa. Me senté en una de las mesas del fondo, observando el lugar con detenimiento. Hombres y mujeres de diferentes edades, todos con la misma expresión ausente, como si sus corazones se hubieran apagado. El hombre del bar apareció poco después, dándome una palmadita en el hombro y tomando asiento frente a mí. ¿Qué te parece?, preguntó, sonriendo. Es intrigante, respondí, aunque me sentía un poco incómodo. Había algo que no lograba identificar. Era como si todos allí supieran algo que yo no. Pronto lo entenderás, dijo, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. La noche continuó, y cada persona tenía una historia que contar. Historias de corazones rotos, de traiciones, de ilusiones que se desvanecieron como humo. Algunas eran desgarradoras, otras, trágicamente comunes. Al principio, el club parecía un refugio, pero mientras más escuchaba, más me daba cuenta de que algo estaba mal. Una mujer, en particular, me llamó la atención. No por su belleza, sino por la forma en que hablaba, con una tristeza que parecía haberse asentado en su alma. Me contó cómo había encontrado el amor, solo para perderlo en un accidente. Sus palabras me conmovieron, pero lo que realmente me inquietó fue la sensación de que su dolor no era del todo suyo. Como si lo hubiera tomado prestado. Más tarde, el hombre que me había invitado me llevó a una sala más pequeña, aislada del bullicio principal. ¿Qué te parece el club hasta ahora?, preguntó, mientras encendía un cigarrillo. Es interesante, pero no estoy seguro de entenderlo del todo, admití. Eso es normal. No muchos lo entienden al principio. Pero hay algo que debes saber. El club no es solo un lugar para compartir el dolor. Es un lugar donde puedes deshacerte de él para siempre. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Cómo es eso posible?, pregunté, algo escéptico. Es sencillo. Aquí,
el dolor es moneda de cambio. Si decides quedarte, puedes dejar tu dolor atrás. Pero, siempre hay un precio. Antes de que pudiera preguntar más, la puerta se abrió y entraron varios de los miembros del club. La atmósfera cambió de inmediato. Había algo ritualístico en la forma en que se movían, en cómo se posicionaron a mi alrededor. Sentí una inquietud creciente. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz más tensa de lo que pretendía. Es una elección, respondió el hombre. Puedes liberarte de todo. Dejar atrás el dolor, el sufrimiento, las decepciones. Pero una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Todo en mi interior me gritaba que debía salir de allí, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, paralizado entre el miedo y la tentación. ¿Y si de verdad podían liberarme de ese peso que llevaba desde hacía tanto? Uno de los miembros del club me ofreció una copa. El líquido en su interior era oscuro, casi negro, y emitía un aroma dulce pero nauseabundo. Solo tienes que beber, dijo suavemente. Mis manos temblaron al recibir la copa. Miré a mi alrededor, viendo los rostros serios que me rodeaban. Todos ellos habían bebido antes, todos habían tomado la decisión de quedarse. ¿Estaba listo para lo que venía después? Llevé la copa a mis labios, pero en el último segundo, me detuve. Algo dentro de mí se rebeló. Una parte de mi ser gritaba que esto no era lo que parecía. Dejé la copa en la mesa y me puse de pie bruscamente. No. No puedo hacerlo, dije, con la voz quebrada. El hombre me miró con decepción. Lo lamento, pero ya no tienes elección, susurró. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor agudo en la nuca. Todo se volvió negro. Desperté en el mismo lugar, pero algo había cambiado. Mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera perdido algo vital. Intenté moverme, pero era como si mis piernas no respondieran. Fue entonces cuando lo entendí. Ya no era yo. Había entregado una parte de mí sin saberlo y ahora estaba atrapado. El Club de los Corazones Rotos no era solo un refugio para los desdichados. Era una trampa, un lugar donde las almas rotas quedaban encerradas para siempre, alimentando a algo más oscuro, algo más antiguo que el propio dolor, y nadie salía vivo de allí. El último beso. Todo comenzó como una noche perfecta, el tipo de noche que uno espera recordar con una sonrisa. El ambiente era cálido, el aire lleno de promesas y nuestras risas resonaban mientras caminábamos juntos por las calles adoquinadas después de una cena que se sintió interminable, pero nunca tediosa. Había algo magnético en la forma en que nos mirábamos, en la cercanía creciente, en cómo nuestras manos finalmente se encontraron. La cena había sido increíble. Nos habíamos sentado en la esquina de un restaurante pequeño y acogedor, donde las luces eran tenues y la música era lo suficientemente baja como para hacer que cada palabra pareciera un susurro íntimo. Todo parecía fluir con una facilidad casi sobrenatural, las bromas, las miradas furtivas, las copas de vino que nunca parecían vaciarse del todo. Incluso ahora, mientras caminábamos juntos por las oscuras calles de la ciudad, el calor de la noche se mezclaba con la electricidad de nuestro contacto. Lo más curioso es que no había nerviosismo, ni esas inseguridades típicas de una primera cita. Había una especie de seguridad en nosotros, como si todo ya estuviera destinado a suceder, como si este momento hubiera sido planeado desde antes, por algo más grande que nosotros mismos. Hablábamos de todo y de nada. De viajes no hechos, de sueños abandonados, y de esos pequeños detalles que hacen la vida cotidiana tan absurda y hermosa. No había prisa. No había dudas. Todo era perfecto, pero, por supuesto, ese era el problema. Nos detuvimos frente a mi puerta, el típico final de una cita. Las farolas proyectaban sombras alargadas y el silencio de la noche se sintió más pesado en ese momento. Mis pensamientos flotaban en torno a lo inevitable, ese beso de despedida. Me acerqué un poco más a él, notando la tensión en el aire, como si ambos supiéramos lo que venía pero ninguno de los dos quisiera apresurarlo. Ha sido una noche increíble, dije, intentando alargar el momento. Aunque sabía que lo siguiente era inevitable. Lo ha sido, respondió, su voz baja y suave,
como si también supiera que el final estaba cerca. Nos quedamos en silencio por unos segundos más, ambos anticipando lo que estaba a punto de suceder. Entonces, sin decir una palabra más, me incliné hacia él y nuestros labios se encontraron. Fue un beso lento, cargado de todo lo que había sucedido esa noche. Era cálido, dulce, pero sobre todo, definitivo. Y en ese instante, su cuerpo se tensó. Lo sentí incluso antes de abrir los ojos. Un espasmo, un cambio repentino. Abrí los ojos y vi cómo su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Dio un paso hacia atrás, tambaleándose. Mis manos aún estaban sobre sus hombros cuando cayó al suelo, su cuerpo rígido, sus ojos vidriosos. Mi corazón se detuvo por un segundo, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Me arrodillé junto a él, sacudiéndolo suavemente. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Pregunté, pero ya sabía que algo andaba terriblemente mal. Sus ojos, que antes me miraban con calidez, ahora me miraban con terror. Intentó hablar, pero lo único que salió de su boca fue un sonido gutural, como si estuviera luchando por respirar. ¡Ayuda! Grité al vacío, aunque sabía que nadie vendría. Era tarde, y las calles estaban desiertas. Su cuerpo se convulsionó una vez más, y luego, en un instante, se quedó inmóvil. Silencio. Un silencio mortal. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La persona que minutos antes estaba riendo conmigo, la que me había acompañado toda la noche, ahora estaba tirada frente a mí, sin vida. Intenté mantener la calma, intenté decirme que esto no podía estar pasando. Pero cuando toqué su cuello en busca de un pulso, supe que no había nada más que hacer. Estaba muerto, y entonces el pánico se instaló. Lo primero que pensé fue en llamar a una ambulancia, pero algo me detuvo. Algo en mi subconsciente gritaba que esto no había sido un accidente. Esto no era algo normal. ¿Cómo podía alguien morir tan repentinamente, sin ningún motivo aparente, después de un simple beso? Retrocedí un par de pasos, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. Mi mente corría en mil direcciones, buscando una respuesta, alguna lógica detrás de todo esto. Y entonces me golpeó como una ola helada. El beso. Toqué mis labios, aún sintiendo el calor de los suyos, pero ahora ese calor se sentía contaminado, como si hubiera algo tóxico en él. ¿Había sido el beso lo que lo mató? ¿Pero cómo? ¿Cómo podía un beso ser letal? De repente, me di cuenta de que algo más estaba mal. Sentí un ligero mareo, como si mi propio cuerpo estuviera reaccionando de alguna manera. Mi mente comenzó a unir los puntos y la respuesta era demasiado aterradora para aceptarla. Veneno. El beso estaba envenenado, pero no podía ser. No había forma de que yo tuviera veneno en mis labios. No había tomado nada, no había hecho nada fuera de lo común. Entonces, ¿cómo había llegado el veneno hasta mí? Y ahí, en medio del terror y la confusión, una idea aún más oscura comenzó a formarse en mi mente. Esto no era un accidente. Esto había sido planeado. Alguien, en algún lugar, había decidido que esta noche, esta cita, terminaría de esta manera. No sabía cómo ni por qué, pero estaba claro que ambos habíamos sido víctimas de algo mucho más siniestro de lo que podía imaginar. El mareo empeoró. Me tambaleé hacia la puerta de mi casa, buscando desesperadamente mi teléfono. Lo encontré, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Marqué el número de emergencias, pero mientras lo hacía, una voz suave interrumpió mis pensamientos. «No te molestes», dijo la voz desde la oscuridad. Me congelé. Alguien estaba allí, observando todo, y yo no lo había notado hasta ese momento. La figura emergió de las sombras con una tranquilidad escalofriante. Era alguien a quien no reconocí, pero la mirada en sus ojos me hizo saber que todo esto estaba lejos de ser una coincidencia. Fue un buen beso, ¿verdad?, dijo con una sonrisa cruel. Una lástima que tuviera que terminar así. Mi respiración se detuvo. Esta persona lo sabía. Sabía todo. Y antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera gritar, la oscuridad me envolvió, llevándome al mismo lugar al que había llevado a mi cita minutos antes. Y así terminó todo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado.
Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.